Venezuela, año 2004. La nación se encuentra en una encrucijada histórica, dividida por una fractura social que parece imposible de reparar. Tras el turbulento golpe de Estado de 2002, respeto a la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. Se convocará a elecciones generales nacionales en un lapso que no excederá a 365 días contados a partir de la presente fecha. Y un paro petrolero que puso al país de rodillas. La confrontación política ha abandonado las calles para trasladarse al terreno constitucional. Y más nunca voy a envainar la espada. Incluso pido que cuando me entierren con una espada desenvainada en mano. La oposición venezolana, agrupada en la Coordinadora Democrática, apuesta su última carta, el referéndum revocatorio. Pedimos un cambio y no lo tuvimos. Acabar con ese odio que lo ha creado dentro de un país tan pacífico como Venezuela. Para no caer en un cubanismo. Así de sencillo. ¡Vamos a salir de Chávez! El objetivo es ambicioso y sin precedentes: utilizar una herramienta de la nueva Constitución de 1999, hecha a la medida de Chávez, para remover de su cargo al presidente a mitad de su mandato. Por primera vez en la historia moderna, un mandatario con un discurso de revolución socialista se someterá a la voluntad popular en una consulta, tras intentar por todos los medios impedirla. Esto es Militorias y así comenzamos. El camino hacia las urnas no es sencillo. Para que el referéndum fuera una realidad, la oposición venezolana necesitaba recolectar un mínimo de 2.4 millones de firmas válidas en apenas 4 días. Era un reto logístico que parecía imposible para una estructura política tradicional. Es aquí donde surge una organización civil que cambiaría las reglas del juego. Súmate. CNE dijo que la asociación civil Súmate no puede representar a los ciudadanos. Nosotros no somos representantes de los ciudadanos, nosotros somos ciudadanos. Súmate es la voz de la sociedad civil. Porque ha orientado toda esa energía sensacional del vasto mundo de la resistencia hacia la vía constitucional. Bajo el liderazgo de una joven ingeniera llamada María Corina Machado, Súmate se convirtió en el cerebro técnico de la operación, con una visión empresarial y una organización casi militar. Que de una manera muy compleja reflejaban paso por paso lo que se iba cumpliendo y susceptibles además de cometerse múltiples errores en tecnicismo. Machado y su equipo diseñaron un sistema de recolección que buscaba blindar cada rúbrica contra el fraude. Implementaron centros de votación paralelos, sistemas de conteo rápido y una red de voluntarios que cubría cada rincón del país. Machado no solo aportó la estructura técnica, se convirtió en la cara visible de una ciudadanía que exigía su derecho constitucional. Su papel fue fundamental para profesionalizar la protesta civil, pero también la colocó directamente en la mira del Palacio de Miraflores. Para el gobierno, Súmate no era una ONG, sino una pieza de una conspiración internacional financiada desde el extranjero. Y el texto se refiere a una supuesta iniciativa que tienen los firmantes de convocar ellos el referendo cuando solo la tienen para activarlo a través del órgano electoral competente para convocar. El proceso de recolección, bautizado como el firmazo, fue una demostración de fuerza ciudadana sin precedentes. A pesar del acoso de los grupos de choque oficialistas, O me matan a mí o yo los mato a ellos. Los llamados círculos bolivarianos y de las trabas impuestas por un Consejo Nacional Electoral, cada vez más inclinado hacia el Ejecutivo, la gente no se retiró. Miles de planillas fueron llenadas con minuciosidad, nombre completo, firma y la huella dactilar, y entregadas en noviembre de 2003. Pero cuando la victoria ciudadana parecía inminente, el Consejo Nacional Electoral decidió cambiar las reglas del juego. Suscrita de manera extemporánea por anticipada
esto es antes de que naciera la titularidad del derecho del referendo revocatorio según el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En una maniobra que muchos analistas calificaron como un intento desesperado del gobierno de ganar tiempo, el CNE, bajo una fuerte influencia oficialista, anunció que cientos de miles de firmas eran dudosas. El argumento del árbitro electoral fue que muchas planillas presentaban caligrafía similar, lo que invalidaba automáticamente las rúbricas. El país quedó en shock. La indignación creció en las calles, pero el gobierno de Chávez continuó manipulando los poderes públicos para no activar el referéndum. Tras una apelación a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, la Corte incluyó como válidas unas 800.000 firmas, con lo que el total de firmas válidas llegó a 2.7 millones. Este monto constituyó 300.000 firmas más de las necesarias para convocar el referéndum. Sin embargo, una semana más tarde, la Sala Constitucional del mismo tribunal rechazó la decisión de la Sala Electoral, al dictaminar que ésta habría obrado fuera de su jurisdicción. La indignación popular se hizo evidente, dando origen a manifestaciones violentas que resultaron en 14 muertos, 200 heridos y 500 detenidos. Ante esto, el CNE determinó que los ciudadanos cuyas firmas habían sido cuestionadas debían volver a los centros y reparar su voluntad. No bastaba con haber firmado una vez, ahora debían enfrentar un proceso de validación bajo una vigilancia mucho más agresiva. Así nació el reafirmazo. Entre mayo y junio de 2004, los venezolanos fueron llamados nuevamente a las urnas, pero esta vez el ambiente era distinto. Ya no era una fiesta civil, era un acto de resistencia. Los grupos oficialistas, conocidos como círculos bolivarianos, rodeaban los centros de votación para amedrentar a quienes asistían. La voluntad se respeta el Estado de Derecho de todo el mundo, porque si no la gente no hubiera salido a votar. Aquí estamos viendo que a mí lo que me parece importante es que el país está demostrando que quiere la democracia. Lo que la oposición no sabía en ese momento era que este segundo proceso, el reparar la firma, era la trampa perfecta. Al obligar a la gente a acudir a puntos específicos para confirmar su identidad, el gobierno obtuvo una data mucho más depurada y específica. Fue de este proceso de validación de estas planillas de reparo donde el infame Luis Tascón y su equipo extrajeron la información más precisa. Contra Chávez, ahí quedará su nombre registrado para la historia, porque va a tener que poner su nombre, su apellido y su firma, y su número de cédula y su huella digital. www.luistascon.com. Métanse allí. El CNE finalmente no tuvo más remedio que validar las firmas. 2.451.821 firmas. Esto expresa una tendencia clara con respecto a la posibilidad de convocatoria de revocatoria de mandato al presidente de la República. Pero el precio que pagarían los firmantes estaba a punto de ser cobrado. Mientras la oposición celebraba haber superado con creces la meta de firmas, en las oficinas de la Asamblea Nacional, el diputado Luis Tascón recibió una orden que transformaría esas listas de esperanza en un arma de persecución masiva. El proceso de recolección había terminado, pero el proceso de represalia apenas comenzaba. Lo que ocurrió a continuación no fue una medida administrativa, fue una operación de limpieza política que encontraría sus paralelismos en los archivos más oscuros del siglo XX. Esta oposición que firmó, si ellos firmaron, felicitaciones, ¿ok? Pero lamentablemente ustedes participaron, y por eso lo dice la página, usted participó en el fraude. Solamente las 4 personas que firmamos nos despidieron. Hay una 4ª persona que firmó, pero se quedó. Esa persona no fue a los reparos convocados por el Consejo Nacional Electoral, con no convalidar su firma,
pudo quizá preservar su cargo. ¿Cuánta gente de esa fue votada efectivamente al sol de hoy? 130. El diputado Luis Tascón, actuando como el brazo ejecutor de una estrategia de odio, publicó en Internet lo que el mundo conocería como la lista Tascón, una base de datos masiva que contenía los nombres y cédulas de más de 2.4 millones de venezolanos que habían osado pedir el revocatorio. En un acto de infamia sin precedentes en el hemisferio, el derecho a la privacidad fue triturado. Para que se coaccionara a funcionarios públicos a fin de que negaran haber firmado o dijeran que lo hicieron obligados. Cualquier trámite entre la administración pública era demorado o impedido si el solicitante firmó. Exagerados o no, llovieron las denuncias sin que Fiscalía, Defensoría del Pueblo ni rama alguna del poder público pareciera escuchar. La lista no era solo un archivo, era una diana puesta sobre el pecho de millones de ciudadanos. El propio presidente Hugo Chávez instó a los ciudadanos a usar la lista para verificar quiénes eran los traidores. Yo no aparezco en la página tuya, ¿no? Estamos acá bien, y vamos con el MBR ahorita. Mira, pon cuidado, tú es mecha carne. Ok, de vez en cuando. Ajá, a ver. La cuestión es la siguiente. El mensaje era claro y escalofriante. En la nueva Venezuela, el disidente ya no era un adversario político, era un enemigo del Estado que debía ser identificado, segregado y asfixiado. Esta táctica de señalamiento público evocó de inmediato los métodos de la Gestapo en la Alemania nazi o de la Stasi en la Alemania oriental. Al igual que en aquellos regímenes totalitarios, el Estado utilizó la tecnología para crear un sistema de castas. Se impuso un apartheid político, donde solo los leales al proceso tenían derecho al trabajo, a la salud y a la identidad. La lista se convirtió en el manual de cabecera de cada jefe de oficina pública, de cada gerente de PDVSA y de cada funcionario de migración. Notificados ayer en la tarde, la entrevista básicamente fue el pedir, el solicitarnos que nos retractáramos ante el CNE y quitar la firma y así nuestros contratos iban a progresar. Si tu nombre aparecía en la base de datos de Tascón, tu vida civil se detenía. Profesionales con décadas de servicio fueron despedidos de inmediato sin derecho a réplica. La Nacional Electoral aprobó que nos iban a dar las copias de las planillas que recogieron para convocar su referendo, para activar su referendo. Salieron pegando gritos por todos los medios de comunicación. Ahora con las planillas vamos a tener la oportunidad de darle rostro al fraude. O sea, nosotros no podemos exigirle al Consejo Nacional Electoral que sufraguen los costos que llevan las copias. Entonces nosotros, el Comando Ayacucho, el Movimiento Quinta República, aportó todos los recursos logísticos. ¿Cuándo tendremos todas las copias? Nosotros debemos tener las copias al final de esta semana. Ya tenemos un equipo de los muchachos del Frente Francisco de Miranda que va a partir de mañana empezar a procesar y levantar la base de datos. Médicos, ingenieros y maestros fueron lanzados a la calle bajo la acusación de ser golpistas, simplemente por haber ejercido un derecho constitucional. El terror psicológico fue total. La lista Tascón logró lo que las balas no habían podido: quebrar la confianza del ciudadano en el sistema. El vecino comenzó a sospechar del vecino y el miedo a ser listado se instaló en el ADN de la sociedad venezolana. No se trataba solo de ganar un referéndum, se trataba de establecer un precedente de castigo masivo que serviría de base para todas las futuras herramientas de control social del régimen. Luis Tascón, con una sonrisa cínica ante las cámaras, pasó a la historia no como un legislador, sino como el hombre que digitalizó la persecución política en el siglo XXI. Como suele suceder en las crónicas de los regímenes que utilizan el miedo como divisa, el tiempo terminó por pasar factura, aunque de formas que pocos imaginaron. ¿Quién hizo esto? ¿Cuándo se filtra esta lista? Cuando llegan las nuevas autoridades a Fogade. ¿Cuánta gente fue clasificada del número 4 al 6? Es decir, oposición radical y oposición light. ¿Cuántos de entre todos los trabajadores de Fogade para el año 2004? Un universo de 350 personas. La lista Tascón no fue solo un escándalo local, escaló hasta las más altas cortes internacionales. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia histórica condenando al Estado venezolano por el uso de esta lista como una herramienta de persecución política y discriminación. La justicia internacional confirmó lo que las víctimas ya sabían: se había cometido un crimen contra la libertad fundamental. Pero ¿qué fue del hombre cuyo nombre quedó sellado en esta infamia? La historia de Luis Tascón dio un giro irónico y sombrío. Años después de haber servido como el arquitecto del señalamiento, el propio Tascón empezó a ser devorado por la revolución que ayudó a blindar.
Tras hacer denuncias de corrupción dentro del oficialismo, fue marginado, tildado de traidor por algunos de sus propios compañeros y apartado de los círculos de poder que antes lo aplaudían. Expulsión del diputado Luis Tascón de ese partido político. Por su parte, el gobernador del estado Miranda, Diosdado Cabello, aseveró que este hecho se debe a la formulación de denuncias sin argumento por parte de Tascón contra el exministro de Infraestructura, José David Cabello. Los equipos, yo lo único que pedí es una investigación, no acusé a nadie, no estoy vinculado, es una infamia. Es una infamia sin fundamento que estén diciendo que yo estoy vinculado a la mafia del CENIA. Si hay una mafia del CENIA, presidente, denúnciela. En el 2010, la muerte lo alcanzó de manera prematura. A los 42 años, víctima de un cáncer de colon, el hombre que digitalizó el miedo en Venezuela desapareció de la escena pública. Su muerte dejó un vacío de responsabilidades legales directas, pero su apellido quedó condenado al diccionario de la ignominia. En Venezuela, Tascón ya no es un apellido, es un verbo que describe el acto de marcar a un semejante para su destrucción civil. Finalmente, tras meses de batallas legales, firmas anuladas y una polarización que rayaba en la guerra civil, llegó el día definitivo. 15 de agosto de 2004. Venezuela se despertó con el sonido de las cornetas y el toque de Diana, una tradición militar que el oficialismo adoptó para movilizar a sus bases desde la madrugada. Fue una jornada electoral sin precedentes. Las imágenes de satélite mostraban centros de votación con colas que daban la vuelta a varias manzanas. Todo pasó 9 horas tratando de votar. Mi primo está ahí tratando de votar. Millones de venezolanos permanecieron bajo el sol durante 10, 12 y hasta 15 horas para emitir su voto. La pregunta en el tarjetón era sencilla, pero cargada de destino. ¿Está usted de acuerdo con revocar el mandato del presidente Hugo Chávez? A medida que caía la noche, la tensión se volvió insoportable. No podrá cerrarse la mesa ni transmitir la información hasta las 8 de la noche. Muchas gracias. Los centros de votación que debían cerrar a las 4 de la tarde permanecieron abiertos hasta la medianoche, debido a la enorme cantidad de personas que aún esperaban. Imparcial y ratifica que respetará la voluntad de todos los venezolanos, que es el único como voluntad constitucional que puede determinar quién tiene la mayoría respecto de una opción u otra. En las sombras, los rumores de fraude y los reportes de centros de votación custodiados por milicias armadas generaban un clima de miedo. ¿Vieron los disparos? Ahí está el líder con su chalequito, con su radio y con el arma. En la madrugada del 16 de agosto, el entonces presidente del CNE, Francisco Carrasquero, compareció ante el país. Buenos días, venezolana, venezolano, de conformidad con el artículo 14 de las normas para la totalización y proclamación de los resultados del referendo revocatorio presidencial del 15 de agosto de 2004, el directorio ha decidido el siguiente informe preliminar. Hasta las 3:47 am del día 16 de agosto de 2004 se han transmitido el 94,49% de las actas automatizadas en todo el país, arrojando el siguiente resultado preliminar. 1. Opción no, 4.991.483, es decir, el 58,25%. 2. Opción sí, 3.576.517, es decir, 41,74%. Este es el resultado preliminar oficial del Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Hugo Chávez no solo no sería revocado, sino que salía del proceso con una legitimidad renovada y un control absoluto sobre las instituciones. La oposición liderada por Súmate y la Coordinadora Democrática denunció de inmediato un fraude masivo. Hablaban de irregularidades en las máquinas de votación electrónica, una tecnología de la empresa Smartmatic que se estrenaba a gran escala en esa elección.
Sin embargo, observadores internacionales, incluidos el Centro Carter y la OEA, terminaron por avalar los resultados, aunque señalaron las profundas ventajas estatales y la intimidación que rodeó el proceso. Este triunfo fue el punto de inflexión definitivo. Con el referéndum revocatorio superado, el chavismo comprendió que tenía el camino libre para profundizar su proyecto revolucionario. La victoria del no fue el combustible que necesitaban para transformar el Estado, y la lista Tascón fue la herramienta para asegurar que en el futuro nadie más se atreviera a desafiar el poder a través de una firma. Familia, yo tengo... disculpa que se me quiere la voz, pero vienen tantos recuerdos y tantas cosas que... Bueno, para adelante. Estamos luchando a ver cuándo cambia esto. La lista Tascón permanece como recordatorio brutal de cómo la democracia puede ser erosionada desde adentro, utilizando sus propias leyes y herramientas digitales. Un capítulo de segregación que cambió para siempre el destino de millones de familias venezolanas. ¿Crees que el uso de bases de datos para el control político es una amenaza real en otros países hoy en día? Queremos leer tu análisis en la caja de comentarios. No olvides suscribirte a Militorias para seguir descubriendo los archivos más polémicos y las estrategias de poder que han marcado nuestra historia reciente. Tu suscripción nos ayuda a mantener viva la memoria histórica. Pero para entender cómo el gobierno llegó a crear la lista Tascón, debemos retroceder un poco más en el tiempo. Debemos volver al momento en que el país se detuvo por completo y un grupo de altos oficiales decidió rebelarse en pleno corazón de la capital. Haz clic ahora en nuestro próximo video. Descubre cómo la industria más poderosa del continente fue llevada al colapso y qué sucedió realmente cuando los militares le dieron la espalda al Palacio de Miraflores frente a las cámaras de todo el mundo. Esto es Militorias, Historia y Fuerzas Militares.